Zulia, Venezuela. Doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación. Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia. Con postdoctorado en Semiótica y Antropología, Universidad de Indiana, Estados Unidos. Autor y coautor de varios libros de semiótica, comunicación y cultura. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica 2009-2017. Ha recibido 7 premios de periodismo y de investigación. Y en el 2009, la Universidad de Zulia le otorgó un doctorado honoris causa. Actualmente es investigador 1 del proyecto Prometeo y trabaja en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Finol con nosotros. Adelante. Muy buenos días o muy buenas tardes a todos. No imaginan la emoción que tengo de poder estar aquí con ustedes en esta hermosa ciudad de Guayaquil. Quiero comenzar por agradecer en primer lugar a la Secretaría Nacional de Comunicación la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes, con tanta gente joven. La verdad que estamos emocionados todos los conferencistas de compartir con tanta gente joven. Quiero agradecer también al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de este país por haberme acogido y haberme permitido trabajar con un conjunto de jóvenes en Quito, donde estaré un año. Y quiero agradecer también al proyecto Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que aceptó mi propuesta como becario Prometeo para trabajar aquí durante un año. Esta charla que quiero proponerles, la verdad que yo estoy un poco asustado con esta charla, más que ustedes, porque en primer lugar creo que me quedó un poco larga y en segundo lugar creo que hay un poco de contenido que pudieran parecer como demasiado académicos. Por eso voy a tratar de hacer un esfuerzo por lograr que esos conceptos que pudieran parecer, sobre todo para los estudiantes, como conceptos un poco complicados, puedan ser mucho más digeribles, y por eso trataré en la medida de lo posible de poner algunos ejemplos, ¿no? En todo caso, se trata de una charla en cierto modo sencilla, pero en otro modo complicada. Sencilla porque en realidad se trata de correlacionar dos conceptos fundamentales. Esa correlación no siempre es fácil de hacer, así que voy a pedir la colaboración de ustedes para que ustedes llenen los espacios vacíos en este esfuerzo que estoy tratando de hacer. Sé que quedarán muchas preguntas, pero en realidad quizás el papel fundamental de un maestro, de un profesor, no es tanto dar respuestas como suscitar preguntas, y espero que la curiosidad de ustedes conduzca a muchas preguntas, que bien sea que las hagan al final o que en todo caso busquen resolverlas en los libros o con sus propios profesores. No me detengo más. En realidad, como les dije, se trata de relacionar dos conceptos, pero el marco general es esta cita que les quiero poner aquí de Feuerbach. Se trata de dos conceptos que creo que nos ayudarán a comprender grandes marcos en los cuales se produce nuestro ejercicio como periodistas, como comunicadores sociales. Se trata pues de grandes marcos, pero trataré en la medida de lo posible de llevarlo a algo más concreto. Quisiera comenzar por simplemente como marco de referencia leerles esta cita del gran filósofo alemán Feuerbach, quien decía: y sin duda nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad y la apariencia al ser. Como les dije, pues en esta charla vamos a tratar de correlacionar dos grandes conceptos. El concepto de sociedad del espectáculo y el otro concepto es el de violencia simbólica, para lo cual nos vamos a basar en estos dos autores franceses, Guy Debord y Pierre Bourdieu, un autor que todos conocemos en las escuelas de comunicación social. ¿Cómo definimos la sociedad del espectáculo?
Y esa es una definición muy original, a pesar de que fue hecha en 1967. Dice: el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por la imagen. Recuerden esta definición: el espectáculo no es un conjunto de imágenes, el espectáculo es una relación social entre personas, es una relación social entre personas mediatizada por imágenes. Esta definición me parece reveladora y me parece extraordinario que en 1967 Debord aborda esta problemática que me parece de una actualidad extraordinaria. Y él agrega: no debe entenderse el espectáculo como el engaño de un mundo visual, producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes. Se trata más bien de una Weltanschauung, ese es el término alemán para designar visión del mundo. Se trata más bien de una visión del mundo que se ha hecho efectiva, que se ha traducido en términos materiales. Es una visión del mundo objetivada. Miren qué maravillosa definición del espectáculo, qué novedosa. Estamos acostumbrados a pensar que el espectáculo es un problema de show, de imagen, pero él define al espectáculo de otra manera. Lo define como una relación social mediatizada por imágenes. Y luego él agrega: considerado según sus propios términos, el espectáculo es la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana y por tanto social como simple apariencia. Pero la crítica que alcanza la verdad del espectáculo lo descubre al espectáculo como la negación visible de la vida, como una negación de la vida que se ha hecho visible. Es la profundidad de este concepto, creo que me parece que es extraordinaria. Además me parece que haber sido hecha en el 67 evidencia que Debord tenía una capacidad analítica y creativa extraordinaria. ¿Cómo dice? Una visión adelantada a su tiempo, aquí me apuntan, ¿no? Es una visión adelantada a su tiempo y es una visión que nos ayudará a comprender los fenómenos comunicacionales hoy día para entender mejor nuestra práctica como periodistas o como futuros periodistas. Creo que esta visión nos ayudará a entenderla mejor. Ops, ¿qué pasó aquí? Hice algo que no he debido hacer, tal vez. Hice algo que no he debido hacer. Muy bien. En cierto modo, pues la sociedad del espectáculo es el efecto y la causa de una cultura del espectáculo. En realidad son ambas, la sociedad del espectáculo y la cultura del espectáculo, las que generan ese particular tipo de relación social, que es el espectáculo. No perdamos de vista eso, el espectáculo como relación social. Así pues, en ese esquema, sociedad del espectáculo y cultura del espectáculo interactúan casi como una misma cosa para construir esa relación social. Ahora bien, una de las características, y ahora trato de desarrollar un poco ese concepto para bajar un poco a ejemplos, una de las características de esa sociedad y de esa cultura del espectáculo es el exceso de representación. Es lo que yo llamo el exceso de representación, que luego voy a llamar hipervisibilidad. El exceso de representación que se deriva de lo que en otra parte yo he llamado el acoso a la realidad. Gracias a la universalización de las cámaras, todos tenemos, o casi todos, tenemos cámaras hoy día todo el tiempo. Gracias a la universalización de las cámaras asistimos en cierto modo a un acoso a la realidad. La cámara nos permite acosar la realidad, perseguirla, no dejar que se nos escape. Y a esa realidad le cuesta cada vez más escapar de ese acoso. Y es justamente pues esa universalización, proliferación, multiplicación, casi ad infinitum de la imagen y de las relaciones, que creo que podemos hablar de un exceso de representación. Claro, esa es una metáfora al hablar de un exceso de representación.
y vamos a hablar de una hipervisibilidad. Un ejemplo de ese exceso de representación, y ya les dije que iba a hablar de cosas serias, de cosas aparentemente menos serias, como el selfie. Recuerdan en la inauguración ayer de este maravilloso evento, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, nos mostró 2 selfies. Uno que se tomó aquí el domingo, con este escenario vacío, y otro que se tomó delante de nosotros con este maravilloso escenario lleno, de manera que el señor secretario de Comunicación nos brindó la oportunidad de recordar la maravilla del selfie. A mí me parece que este fenómeno del selfie, del cual me enteré hace apenas 2 o 3 años, confieso mi ignorancia en esa materia, tuve que preguntarle a mis hijos qué significaba eso del selfie. Creo que ese fenómeno del selfie, que parece a lo mejor poco serio, es para mí extraordinariamente revelador de eso que llamamos la sociedad del espectáculo. Todos sabemos lo que es el selfie, una autofotografía que hoy inunda las redes sociales y acaba de dar incluso origen a una serie televisiva. Una investigación de este diccionario Oxford eligió el año pasado como principal palabra la palabra selfie, cuyo uso en el idioma inglés en 2013 aumentó 17,000%. El 28 de agosto, los Oxford Dictionaries incorporaron nuevas palabras a sus bases de datos y entre ellas se incluyeron selfie, una palabra que para el 12 de noviembre de 2013 tenía 8,160,000 resultados en Internet. Pero 6 meses después, en mayo del 2014, la palabra tenía 50,200,000 resultados, además de 53 millones de fotografías selfies que aparecían en la web de Instagram. De manera que se trata de un fenómeno masivo, no es un fenómeno cualquiera, no es un juego de jóvenes adolescentes tomando, y algunos no adolescentes, como el señor secretario de Comunicación tomándose selfies ayer aquí delante de nosotros. Se trata también de un fenómeno de adultos. Ustedes todos reconocen a estas personas, el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra y la primera ministra de Dinamarca, tomándose un selfie en el funeral de Nelson Mandela. Mira que el selfie ha inundado también un escenario tan serio como el funeral de un gran líder extraordinario como fue Nelson Mandela. El selfie que se tomó, a ver dónde puedo leer mejor porque aquí me cuesta un poco leer. El selfie de Elaine DeGeneres y otros artistas tomados durante la entrega de los Oscars, ¿lo recuerdan? Fue visto por 37 millones de personas en todo el mundo, según información de Twitter. Este último selfie es muy particular, pues realizó como ningún otro lo había hecho un circuito perfecto, que evidenció e hizo palpable las nuevas realidades del mundo digital. Permitió que los millones de personas en todo el mundo que observaban en TV la entrega de los premios Oscar viesen en la pantalla la toma de la fotografía y luego en cuestión de segundos la tenían individualizada en sus propios teléfonos inteligentes. Esta magia tecnológica abolió casi por completo el tiempo y el espacio. Y podemos especular que seguramente fue en ese momento cuando muchos espectadores tomaron conciencia de lo que las tecnologías han cambiado nuestro mundo. Esa nueva práctica fotográfica, el selfie, donde el individuo es simultáneamente sujeto y objeto de su propio espectáculo, es también la mejor expresión de lo que yo en 2008 llamaba el neonarcisismo, que es el desarrollo de un creciente y elaborado neonarcisismo que encuentra su espacio en el propio cuerpo. Un neonarcisismo fundado en la propia contemplación del cuerpo por un lado y por el otro en su exhibición y cotejo con los medios, con los modelos socialmente impuestos
que se fundamentan en lo que Moss llamó una imitación prestigiosa. De manera que hemos pasado del concepto de sociedad del espectáculo al ejemplo del selfie y ahora al concepto del neonarcisismo. Entonces no ando así por las nubes, sino que estoy hablando de realidades concretas. Ahora bien, ¿cómo podemos definir qué es lo espectacular? ¿Cómo definimos desde el punto de vista semiótico? Ustedes saben que esa es mi especialidad, la semiótica, lo espectacular. Hay una cierta semiótica que define lo espectacular como la realización teatral, en el rito o en el show. Y ahí la característica dominante es lo que podríamos denominar, ahí dice contemplación, pero debería decir exhibición. Está un poco invertido, ahí me equivoqué en esa lámina, les pido disculpas. Si partimos de la definición de sociedad del espectáculo de Debord que hemos visto, a la contemplación que se expresa en el voyeurismo, en esa pulsión por ver, también habría que añadir la exhibición que aprovecha la pulsión escópica de la que hablaba Freud, y ambas se convertirían en dos fuerzas complementarias. Esas dos fuerzas complementarias, contemplación, exhibición, contemplación, voyeurismo y pulsión escópica, es lo que en realidad construye una relación social, una relación del individuo con el otro, que es lo que hacemos en cierta forma a través del selfie. Porque lo que caracteriza al selfie es esa autofotografía. Nos tomamos 40, 50, 100 fotografías con el teléfono celular frente a un espejo. Después de esas 100 fotografías escogemos la mejor y la colocamos en las redes como nuestra propia representación. Hacemos nuestro pequeño show de nosotros mismos para presentarlo como una forma de relacionarnos con los otros. Es decir, es la sociedad del espectáculo encarnada en nosotros mismos en ese escenario. Pero ahora vamos a hablar del otro concepto que les anuncié, el concepto de violencia simbólica. ¿Qué dicen Bourdieu y Pasron sobre la violencia simbólica? Dicen, la violencia simbólica es todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas. La violencia simbólica es el poder de imponer significaciones e imponerlas como legítimas, como las únicas significaciones posibles. De manera que de las múltiples formas de violencia, la violencia simbólica es probablemente la más sutil, la que llega hasta nosotros sin percibirla, la que pasa debajo del umbral de nuestra conciencia. La violencia simbólica es la que internalizamos y a veces inscribimos en nuestro ADN sin darnos cuenta, porque creemos que esa forma de violencia es natural, normal, y la practicamos en nuestra vida cotidiana como si fuese absolutamente normal. Es quizás esa la forma de violencia más difícil de distinguir. El concepto de violencia simbólica es un concepto que incluso ya se ha incorporado en algunas leyes. Por ejemplo, se incorporó en la Ley de Protección Integral a la Mujer en Argentina, donde la violencia simbólica se define así: es aquella violencia que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Les voy a contar más adelante una anécdota que me ocurrió aquí en Guayaquil, donde eso que dice la ley argentina se expresa de una manera tan clara, tan brutal y sin embargo tan inocente. Es una anécdota que me ocurrió hace 3 semanas en la Universidad de Guayaquil, en unas jornadas que el Cordicón organizó allá. Les cuento en unas 60 diapositivas más adelante.
No se asusten, no son tantas. Bourdieu, establece, sin él quererlo, la relación entre violencia simbólica y sociedad del espectáculo. Dice, los periodistas, habría que decir el campo periodístico, deben su importancia en el mundo social a que ostentan el monopolio de hecho de los medios de producción y difusión a gran escala de la información, mediante los cuales regulan el acceso de los ciudadanos de a pie, así como de los demás productores culturales, a lo que a veces se llama el espacio público, es decir, a la difusión a gran escala. A pesar de ocupar una posición inferior, dominada en los campos de producción cultural, ejercen una forma realmente insólita de dominación. Son dueños de los medios de expresarse públicamente, de existir públicamente, de ser famoso, de alcanzar la notoriedad pública. Claro, esta cita en realidad no quiere hablar de los periodistas, sino de los dueños de los medios que a menudo imponen a los periodistas una determinada y particular visión del mundo. Sigamos. Mejor explicado aún esa relación entre sociedad del espectáculo y violencia simbólica. La simple información, el hecho de informar de manera periodística, implica siempre una construcción de la realidad. No es la única forma de construcción de la realidad, pero ciertamente el discurso periodístico, el discurso de los medios, al informar hacen una construcción social de la realidad, capaz de provocar la movilización o la desmovilización social. Por lo cual la televisión, él habla de la televisión, pero en realidad esto podemos aplicarlo a todos los medios. La televisión, que pretende ser un instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en un instrumento que la crea. Los medios crean una visión de la realidad, lo que podría conllevar a que el mundo social puede estar descrito o prescrito por lo que se informa en los medios. De manera que ese es un poder extraordinario de los medios. Es también a menor escala el poder que tiene el maestro en el aula de clase, que crea también una visión de la realidad. Los medios tienen la ventaja de que su salón de clase es mucho mayor y de que el número de sus alumnos es casi infinito. De manera que los medios no reflejan la realidad, crean una particular visión de la realidad. Y nosotros los periodistas, más que nunca hoy, debemos tener conciencia de estos procesos semióticos que conducen a la creación de una cierta visión de la realidad. Miren esa construcción social de la realidad. Estas dos fotografías son de un periódico en Venezuela, en mi país, donde este periódico circula. Se trata de un periódico que pertenece a una franquicia internacional basada en México, y ese tipo de periódico circula en México, en Panamá y en Venezuela, desgraciadamente. Es este tipo de construcción social de la violencia, pero sobre todo esta construcción social del desprecio por el cuerpo, del desprecio por la persona, del desprecio del ser humano. Es esta presentación de esas formas de realidad que implican una visión del mundo espectacular. Es aquí, en este tipo de imágenes, entre otras, ya les mostré el ejemplo del selfie, es este tipo de imagen, entre otras, las que nos presentan esa oprobiosa forma de relación social en la que el cuerpo y el ser humano pierden toda dignidad. Imagínense ustedes a los hijos de estas personas viendo estas fotografías en las que los cuerpos aparecen como si fueran objetos utilizados con una función mercantil de vender un periódico como este. Si proyectamos la definición y caracterización del espectáculo sobre el fenómeno de la violencia, que es el tercer componente de mi charla, en sus distintas formas, creo que podríamos decir que hoy también la violencia se realiza, se materializa y se consume como un espectáculo.
y a partir de allí se realiza y se consume como una forma de relación social. Entonces, ese concepto que podía aparecerles en las nubes, el concepto de espectáculo como relación social, no es un concepto etéreo en las nubes, es un concepto que se expresa en diversas formas, una de ellas, este tipo de discurso de la violencia. La violencia pues se ha hecho hoy más que nunca antes imagen, y en la imagen se ha hecho espectáculo, y desde el espectáculo se ha convertido en una relación social. La violencia real se representa a través de una maquinaria mediática que tiene como eje central de funcionamiento convertir, en este caso, la muerte en espectáculo, la mayor forma de violencia, la muerte, para promover pulsiones, no pulsaciones, pulsiones secretas de deseo mórbido en la audiencia. Gerard Imbert, un teórico que estuvo, por cierto, en Ecuador recientemente, invitado por el Cordicom, agrega otro aspecto interesante en la definición de lo espectacular. Él dice, la lógica de lo espectacular produce efectos de realidad, ya me refería a eso antes, que pueden llegar incluso a insensibilizar ante la violencia real. Y el día que nuestras sociedades, nuestras familias, nuestros colegas se insensibilicen ante la violencia, ese día la sociedad pierde, retrocede enormemente. No me detengo ahí. Bueno, esto ya lo habíamos señalado, ¿verdad? Contemplación, relación social, exhibición. Ya no solo se pasa de la realidad al simulacro, como diría Baudrillard, sino que lo espectacular recrea y materializa, como dijimos antes, una visión de la realidad. Y esa visión de la violencia y de la realidad se naturaliza. Este es el peligro fundamental al que quería llegar. El discurso actual sobre sucesos en los medios tiene como estrategia comunicativa la naturalización de la violencia y se pliega a la lógica de la industria del entretenimiento mediático. Es decir, la violencia en los medios utiliza las mismas estrategias de la industria mediática. Voy un poquito más rapidito porque ya me avisaron que tengo muy poco tiempo. Bueno, en la comparación con la situación de los medios en décadas anteriores, hoy día la sociedad del espectáculo se alimenta de nuevas tecnologías que facilitan y promueven esa visión. Y en esa visión esos medios nos han permitido lograr una hipervisibilidad de la violencia y en particular han permitido lograr que la violencia simbólica pase por nuestros niveles de conciencia sin darnos cuenta de ella. Este era el último punto de la charla, las nuevas formas del discurso de la violencia. Se las leo rapidito. En la evolución de los contenidos de los medios hemos pasado de la práctica de la violencia física real a la violencia ficcional, tradicional, la de los cómics, las novelas, las series, las películas, a la violencia neorreal, que es la realidad conectada a o en los medios. Los medios hoy ya no transmiten tanto la violencia ficcional de las series de televisión, las películas, sino también que los medios han logrado conectarse a la realidad y en esa realidad en particular a los fenómenos de violencia. Luego hemos subido a la violencia neoficcional gracias a esa ficción tecnológica que crean los efectos especiales y los mundos virtuales. Y finalmente esa violencia ficcional y esa violencia neorreal nos ha llevado a esas matanzas reales que ocurren en el mundo y de la cual jamás creímos que ocurrirían, como han sido esas matanzas en Columbine, en Red Lake, en Blackburn, en Noruega, en Sandy Hook, en tantas que hemos visto, en los que la violencia regresa de la ficción y de la neoficción a la realidad. Se trata pues de nuevas formas de la cultura de la violencia,
de la violencia realizada, representada, hiperrepresentada y otra vez realizada en el mundo real. Formas donde la frontera entre lo que tradicionalmente conocíamos como realidad separada de la ficción, fronteras que se nos han tornado borrosas e indefinibles. Ya hoy no sabemos dónde empieza una y termina la otra, lo que se nos obliga a reconocer microuniversos expandidos, cada uno con características propias. Entonces ese tránsito entre ficción, neoficción, realidad e hiperrealidad parece a menudo ser uno solo. Bueno, en esta sociedad del espectáculo donde predomina la violencia simbólica, se nos impone la imagen sobre la cosa, vuelvo a la cita inicial, la copia sobre el original, la representación sobre la realidad y finalmente la apariencia sobre el ser. No me detengo aquí, voy un poco más rápido. Quiero ya acercarme al final con una cita de Martín Barbero. En cuanto a la violencia como concepto que va más allá, mucho más allá de los sucesos, los secuestros y asesinatos, más allá de su excesiva representación mediática, yo creo que hay que rescatar la aguda visión de Martín Barbero. Esta cita quiero que la vean con cuidado, porque resume en buena parte de lo que decimos sobre esta temática de violencia, sociedad del espectáculo, violencia simbólica. Martín Barbero decía ya en 1978, se trata de ir sacando a flote esa otra violencia, ese control que se ejerce desde el discurso mismo de la prensa, léase de los medios, de la dominación que nos trabaja desde el discurso de la libertad. Fíjense esta contradicción aparente, la dominación que nos trabaja desde el discurso de la libertad. Se trata pues de ir sacando a flote esa violencia simbólica que desde el discurso de la libertad nos domina. Se trata de desarrollar estrategias de reflexión, de análisis, estrategias semióticas para que podamos descubrir estos mecanismos en los que la dominación se disfraza también, hace el simulacro de la libertad. Habría que despertar un poco la guerrilla semiológica de la que nos habló Umberto Eco hace tantos años. La batalla por la supervivencia del hombre como ser responsable en la era de la comunicación no se gana, decía Eco, en el lugar de donde parte la comunicación, sino en el lugar donde llega. La guerrilla semiológica es esa capacidad de reinterpretar esos discursos que pretenden dominarnos desde la quimera de la libertad. Termino con la anécdota que les había prometido, ¿no? Esa es una anécdota que me pasó en Guayaquil, la cuento rapidito, porque María Fernanda me está mirando con malos ojos desde allá, porque ya no me quedan minutos. Pero les cuento esta anécdota. El Cordicón organizó unas jornadas extraordinarias en la Universidad de Guayaquil. El primer día, una colega y yo dimos una serie de conferencias allí en la Universidad de Guayaquil, en el auditorio, y al día siguiente esta colega y yo llegamos temprano, antes de que empezara el evento, y nos sentamos así un ladito en el auditorio, y un profesor de la Universidad de Guayaquil, que había participado el día anterior, se acerca a nosotros. Yo estoy sentado aquí, y esta colega, que es una socióloga extraordinaria, de muy alto nivel, que también había dado conferencia el día anterior, está sentada aquí a mi lado, y este profesor llega por este lado y me saluda a mí y me dice: buenos días, maestro. Y luego se acerca a ella y le dice: hola, guapa. Fíjense cómo esta discriminación se desliza en la mente de este profesor como algo natural. Para él era algo natural calificarme a mí: buenos días, maestro,
Pero ella, que es tan maestra como yo, o más, es hola guapa. Ese proceso de minusvalía de la mujer frente al hombre está tan internalizado en nuestro ADN que aquel profesor lo dijo con la mayor inocencia, con la mayor naturalidad, sin percibir la violencia, la discriminación que ejercía sobre esta persona. Entonces, es el tipo de violencia, de discriminación, el que se desliza a través de nuestro pensamiento sin darnos cuenta. Ya voy a terminar, María Fernanda. Les cuento que cuando venía en el avión pensaba sobre lo difícil ayer, que es hoy la labor del periodista, y sobre los enormes retos que ello supone, en particular en los procesos de transformaciones tecnológicas, sociales, políticas, que vive el mundo y vive también el Ecuador. Pero también pensaba en lo afortunados que somos en poder vivir esos procesos de cambios, en participar en ellos y en no ser solo espectadores. Siempre les digo a los alumnos, no seamos solo espectadores, vamos a involucrarnos en estos cambios, así sea para hacer críticas, porque la crítica es parte de la construcción de una nueva sociedad. Como estudioso de los procesos de comunicación y significación que hoy vivimos, quiero invitarlos a no perder de vista lo que yo llamo lo semio-humano, es decir, la cualidad y la capacidad de semiotizar al mundo, de darle no solo significado al mundo interior y exterior, sino sobre todo de darle sentido al mundo. Es en la condición semihumana, en la posibilidad de construir e interpretar los sentidos del mundo, en lo que finalmente ejercemos nuestra más profunda libertad. Muchas gracias, son un público magnífico. Muchísimas gracias al doctor Finol. Vamos a continuar con el taller. Vamos a realizar un conversatorio sobre semiótica, lo que acaba de exponer el doctor Finol. Pero para eso vamos también a invitar al escenario al señor Iván Rodrigo, quien es director de posgrados de investigación de la Universidad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios, y también al moderador de este taller, que es el señor Oscar Montero. Bienvenidos. Un aplauso para ellos y todos a participar activamente. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, profesor, por esta conferencia magistral, donde creo que hemos ampliado nuestros conocimientos, por supuesto, relacionados con la semiótica, con toda esta terminología que consideramos que es tan importante para un ámbito como el del periodismo. Ha tocado temas fundamentales, trascendentales, como es la sociedad del espectáculo, el exceso de representación, el tema del selfie, un tema tan actual y como usted bien decía, tan contemporáneo, ¿no? Tan de ahora, que a muchos nos ha pillado incluso de sorpresa. De ahí el tema del neonarcisismo, relacionado un poquito con esto, con el selfie, la violencia simbólica, la construcción de la sociedad, todo este tema. Yo quisiera empezar y romper un poquito el fuego con una pregunta relacionada con lo que hablábamos antes entre bastidores, entre los colegas, antes de entrar a esta conferencia, en relación al tema de la imagen, del uso de la imagen, ¿no? Miquel Ayestarán, en la primera conferencia, nos hablaba y relacionaba un poco esto con el tema de hay que publicar las imágenes, por crudas que sean. Y usted de alguna forma nos hablaba de limitar esa relación de imágenes. ¿Se puede buscar un término medio? ¿Debemos de prohibir todas las imágenes que refieran violencia cuando sabemos que incluso en Internet tenemos una situación en la que es imposible controlar esto? ¿O debe existir esta normativa que de alguna forma nos controle la relación de imágenes? Yo creo que sí es necesario construir una suerte de término medio. ¿Con qué insumos vamos a construir ese término medio entre la barbarie de fotografías como esa que le mostré y la libertad de expresión, la necesidad de comunicar acontecimientos
que ocurren en la vida social, porque por supuesto de ningún modo se trata de ocultar el fenómeno de la violencia. Yo creo, ¿qué insumos podemos utilizar? Empecemos por los insumos que crean las regulaciones, las constituciones de los países, que crean las leyes. El otro insumo sería el sentido común. El otro insumo sería la pregunta que el periodista se hace frente a una realidad comunicacional. Preguntas como: ¿es esta imagen va a contribuir a informar o va a contribuir a crear situaciones emocionales negativas, por ejemplo, entre niños, niñas y adolescentes? Sé que es una frontera, difícil de construir en la vida real, práctica, pero creo que en la medida en que los periodistas, obedeciendo códigos de ética institucionales, pensando en los receptores, pensando en el público, incorporándolo no como un ente pasivo, ¿verdad?, sino como un ente activo, creo que en esa medida los códigos deontológicos, los códigos establecidos por las normas legales, la visión del mundo reflejada en las constituciones, en los organismos internacionales, podremos construir, digamos, un poco ese término medio que permita que la comunicación, por ejemplo, de las imágenes no sean veneno para el público, pero tampoco desinformación ni autocensura. Muchas gracias. Vamos con las preguntas que nos han hecho los compañeros que están en el foro. Una de ellas es: ¿cómo influye la violencia semiótica en el discurso mediático? Perdón, me escuché. ¿Cómo influye la violencia semiótica en el discurso mediático? Bueno, en realidad yo no hablé de la violencia semiótica, pero es un término que también se le puede dar a la violencia simbólica. Como dijimos, el discurso mediático no solo informa sobre la realidad, también crea una visión de la realidad, construye una realidad en muchos modos, y la construye a través de recursos semióticos, a través de la lengua escrita, a través de la imagen, a través de uso de códigos cromáticos, los colores, a través de la gráfica, a través de los titulares. A través de todos esos recursos semióticos no solo se informa sobre la realidad, sino que se crea una cierta forma de la realidad. Y lo importante, yo creo, es que nosotros, en particular nosotros periodistas o futuros periodistas, seamos capaces de desarrollar conceptos, teorías, métodos para reinterpretar esa realidad, para presentar visiones diferentes, para hacer más rica esa información de lo que generalmente nos llega. Otra relacionada con la violencia dice: los medios toman la violencia como un espectáculo para atraer una estrategia hacia lo público, o hacia el público, mejor dicho. Sí, ciertamente la fórmula del éxito del periodismo amarillo era sexo, violencia, deportes. De manera que muchos medios, recurriendo a las estrategias del entretenimiento, como dije hace poco, utilizan la violencia como un contenido para captar audiencias. Y la justificación, ustedes la conocen, siempre ha sido: presentamos la violencia en muchas formas porque eso es lo que el público pide, eso es lo que al público le gusta, eso es lo que el público demanda, eso es lo que hace que el rating se eleve. Realmente se trata de una inversión, de un proceso que no es natural, como se trata de presentarlo, sino cultural. Si hay público al que le gusta la violencia en los medios, no es porque naturalmente a la persona le guste la violencia, sino porque se le enseñó a que le guste la violencia y que hay otras alternativas. Se trata de un fenómeno cultural, por lo tanto es un fenómeno que se puede cambiar. Yo creo que muchos medios han comenzado a entender esta nueva lógica y a darse cuenta de que no hay contradicción entre esta nueva lógica y los intereses económicos, empresariales, etc. A ver si logramos entender esta. Dice: la espectacularización de la noticia no aporta a la cosificación del hecho noticioso. ¿Cómo se haría una regresión para que vuelva a la naturalización del hecho?
Vaya, esa es una pregunta difícil. Te habría agradecido que no lo hubieras leído, pero bueno, ya no queda más remedio. Bueno, yo creo que en este fenómeno de construcción del espectáculo y de construcción del espectáculo como una relación social, en los ejemplos que hemos visto, yo creo que el manejo del discurso cobra cada vez una mayor importancia. Alguien me decía una vez, mire, ¿qué es eso de la semiótica? ¿Con qué se come eso? Y yo decía, bueno, seres semióticos somos todos, no los que hemos estudiado semiótica. Todos somos seres semióticos porque estamos condenados a significar. Estamos condenados todo el tiempo a significar. Desde cuando estamos en el vientre materno estamos emitiendo y recibiendo señales. Somos seres semióticos por naturaleza. Y y todos los días, desde cuando nos levantamos, estamos en proceso de decodificación y de codificación. Esa condición semiótica del ser humano tiene que realizarse no solo en la vida cotidiana, sino también en nuestro juego con el medio, con los medios, en nuestra participación en la espectacularización de contenidos que pueden o ser no formativos para una sociedad. Yo creo que había un autor, Pierre Giraud, que decía que la conciencia semiótica es la principal garantía de nuestra libertad. Y por último, y para dejar ya espacio a mi compañero, ¿cómo es visto actualmente el meme político en una sociedad del espectáculo? ¿Qué factores impulsan a esta construcción semiótica? ¿Qué factores impulsan? A la construcción semiótica del meme, entiendo, del meme político. Digamos que me parece que el hombre, la mujer, la sociedad, está siempre tratando de construir nuevas posibilidades significativas, tratando de salir de la cotidianidad para construir algo novedoso. Esa es parte del ejercicio creativo del hombre, que justifica el arte, pero que también explica la vida cotidiana. En la vida cotidiana estamos también tratando de construir nuevas formas de comunicación, y creo que estas formas que tú mencionas son también búsquedas nuevas para significar más, para significar mejor. Y ese es precisamente producto de nuestra condición semiótica natural. Muy bien. Gracias, José. Bueno, gracias, José, por tus aportes en el campo de la semiótica. Yo creo que es necesario pensar hoy día, retomar este campo de las ciencias sociales, de la lingüística, muchas veces denostado porque prácticamente pareciera que nos hemos quedado en el estructuralismo y no hemos avanzado más allá en el campo de la semiótica. Y eso que hay muchas más semióticas, hasta el análisis de discurso. Y siento que es necesario retomarlo porque hoy día creo que cada vez más llamamos así, estas guerras de la significación, se vuelven cada vez más contundentes, cada vez más fuertes, esas tensiones que nosotros vivimos entre los medios, entre la opinión, entre las imágenes, entre internet, entre las redes sociales, donde la gente pone, usando el libre albedrío, ¿no?, prácticamente opiniones. Yo quisiera recoger algunas ideas que tú nos has planteado y que me parecen interesantes también para continuar el debate. Bueno, tú partiste de dos tesis, la de Debord y la de Bourdieu, la una sobre la sociedad del espectáculo y la otra sobre la violencia simbólica. Y creo que en la visión de Debord debemos un poco quedarnos, creo que es clave reentender esta noción que tú planteas, de esta visión de mundo objetivada, que me parece interesante a partir de todo el análisis que tú haces del concepto de Debord. Y este mundo de la visión, esta visión de mundo objetivada, de alguna manera nos plantea ese mundo de apariencias que están en juego. Pareciera que los medios de comunicación juegan mucho con este tema de las apariencias, y las apariencias están como latentes, como rebulliendo, como llamando la atención. Me parece que ese es un punto clave que me parece interesante recuperar de tu trabajo. Y el otro
tomando en cuenta el tema de Bourdieu, el tema de la creación de la realidad, pero a partir, obviamente, de este poder impositivo que los medios de comunicación hacen a través, digamos así, de palabras, de imágenes, de sistemas lingüísticos, de alguna manera tratan de, si se quiere, solidificar, no sé si la palabra es correcta, solidificar estas imágenes que también las hemos ido aprendiendo desde niños, ¿no? El papel de la educación también está presente, no solamente en el tema de las imágenes y de los contenidos, sino también la formación misma que tenemos, obviamente, a partir desde que tenemos de uso de razón prácticamente. Sin embargo, a lo de escucharte me estaba preguntando, estaba recordando otras tesis, por ejemplo, Jean Baudrillard, cuando él plantea la idea del espejo, del espectáculo, un poco quizá para contraponer tu trabajo con Debord. Él hablaba de 3 significaciones, no sé si podríamos comentarlas, ¿no? El primero, cuando habla del espéculo como espectáculo, el espéculo como espejo y el espéculo como especulación. Yo quisiera preguntarte, justamente en este contexto, ¿no? Porque tú nos has mostrado con el tema del selfie, básicamente el tema del espejo, ¿no? El espejo que de alguna manera nos gusta mirarnos, digamos, en las pantallas, nos gusta que las pantallas hablen de nosotros. Pero los medios de alguna manera también trabajan mucho sobre el tema de la imagen y trabajan mucho sobre el tema de esta imagen espejeante, como si fuera espectáculo, y lo venden a marcas. ¿Qué opinas de esto? Te agradezco esa observación, me parece muy interesante que hayas traído la propuesta de Baudrillard. Fíjense que, en efecto, el caso del selfie, algunas de las cosas que planteé allí sobre lo del selfie están recorridas y ampliadas en un artículo que espero que se publique en un par de meses en una revista argentina. Fíjense que allí el fenómeno del espectáculo aparece individualizado, que es otro de los componentes fundamentales de la sociedad neoliberal, la construcción del individuo que está obligado a triunfar, aunque sea subiendo por encima de los otros, y no se le invita a triunfar con los otros. Esa noción de espéculo como del individuo a través de la cámara web, a través de la cámara que trae el teléfono inteligente, que se toma frente al espejo directamente, pasa de lo individual y de la noción del espejo pasa a lo colectivo, a lo espectacular, cuando esa fotografía selfie se introduce en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etc. Se trata de un espectáculo sobre el individuo presentado ante los otros, pero conservando su condición de individuo. Y es ahí donde a mí me pareció que entraba bien la noción que propuse en un trabajo anterior sobre el neonarcisismo. Esa construcción a partir de una definición del individuo, ya no solo como presentación ante los otros, sino también como admiración y amor por nosotros mismos, lo cual explica todo lo que es la cirugía plástica, la vestimenta, la moda, etc. Entonces, en estos 2 estadios, el del espejo y el del espectáculo, solo falta el del espéculo como reflexión, como análisis. Y es ese al que yo he querido, pues no sé si lo hice bien, pero he querido invitarlos a tomar un rol protagónico en la de reflexión y del análisis a través de esos instrumentos que distintas disciplinas nos prestan, pero en particular la semiótica ha desarrollado. El otro aspecto, un poco escuchándote las últimas palabras, ¿qué función tiene la ideología? Porque también me parece que tiene una ligación con esa representación, con esta construcción de la realidad, con este Weltanschauung que tú hablabas, no sé si lo pronuncié bien el alemán, pero este Weltanschauung, esa visión de mundo, que de alguna manera también están traspasando todas las formas de comunicación. Y pongo otro elemento también de la semiótica, el código que de alguna manera nosotros aprendemos, que de alguna manera también tiene que ver con ese aprendizaje de una ideología, llamémoslo así, social. ¿Qué opinas de ello? Me parece que
Debord dice muy claramente una cosa interesante. Siempre hemos hablado de la ideología, de la visión del mundo, de la Weltanschauung, como una manera de comprender las relaciones sociales, pero Debord nos habla de esa ideología, de esa visión del mundo como realizada, como una visión práctica en el caso del espectáculo. El espectáculo para nosotros en general significa el show, la imagen, pero lo novedoso de Debord es que introduce este concepto como una visión del mundo realizada, práctica, materializada. ¿Materializada dónde? No solo en los medios a través de las distintas formas de la imagen, sino también materializada en nuestra práctica a través del selfie o a través de ese tipo de fotografía en la que nosotros nos presentamos ante el mundo. Yo creo que, por supuesto, hay una vinculación estrecha. Yo no confundo el concepto de ideología en el sentido en que Marx lo planteaba como una superestructura con el concepto de visión del mundo. Son dos niveles diferentes, pero que están conectados. Yo creo que la inserción del concepto de espectáculo, tal como lo hace Debord, digamos, especifica la visión del mundo, el concepto de visión del mundo. Y creo que en ese sentido es un desarrollo, porque además de especificar la visión del mundo y el concepto de ideología, lo ve materializado en nuestra relación con la imagen. El otro aporte que José nos plantea es el tema del efecto de realidad, que va más allá de los planteamientos de Baudrillard en su momento cuando él hablaba del hiperrealismo, llamemos así. Y tú planteabas esta insensibilización ante la violencia que de alguna manera está presente en los medios de comunicación y en la vida cotidiana prácticamente, cuando ya vemos a una persona, a un individuo que está en la calle. Incluso yo he visto en Quito un par de veces, por ejemplo, muchachos por efectos de la droga, de la violencia que han sido botados, sin que nadie se acerque, sin que la gente se pasa de largo prácticamente ante esta situación. Yo me preguntaba si es que esto también tiene que ver con la estetización de la violencia, que se da mucho en el cine, una estetización. Pienso, por ejemplo, en las películas de Tarantino, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera también creo que vemos en otros contextos. Sí. Entonces, este efecto de realidad, de alguna manera, ya es una forma de estetización nueva. En ese ejemplo que tú ponías del asalto en la calle y los demás ciudadanos no hacen nada, no intervienen, allí vemos cómo se ha introducido la noción de individualismo, la noción no de espíritu gregario, no de sentirnos corresponsables de los ciudadanos, no sentir el sentido de sociedad, sino también aparece el otro fenómeno, el de la insensibilización frente a la violencia. Y yo creo que esto es bien importante cuando empezamos a sentir que dos jóvenes lleguen a esa escuela con 2 rifles de asalto y maten a 30 personas, cuando esto empieza a ser constante y lo empezamos a ver desde cuando somos niños o jóvenes, empezamos a sentir que sí, eso es parte natural de la vida y no hay manera de combatirlo. Sí hay manera de combatirlos, hay otra sociedad posible. Ahora, el fenómeno de la estetización nos introduce en otro problema más complejo. Nos introduce en el hecho de ver hasta qué límites la estetización de la violencia es un regodeo obsesivo, morboso en la violencia misma, o tiene en sí un valor estético. Sí, la definición de lo estético es extremadamente difícil, es un concepto muy amplio, pero yo creo que si nos limitamos al área de los procesos de comunicación social, al área de los medios, yo creo que allí se impone una reflexión terrible, fuerte e intensa sobre la violencia, y yo creo que en Ecuador se está haciendo, y sobre esas formas de discriminación que se deslizan por entre las letras, las palabras y las fotografías, se deslizan de manera inadvertida y se cuelan en nuestra conciencia, en nuestro ADN y conducen
a situaciones como la del ejemplo que yo mencionaba. Pues yo solo una cosita. No sé si me oye. Sí. Lo que sí creo es que lo que se vende en realidad es la violencia. ¿Y a qué me refiero? Estoy por un medio de comunicación en el que hay imágenes impactantes, violentas, y ese medio de comunicación va a vender. Al final lo que se vende es lo que consume la sociedad. ¿Realmente hemos creado una sociedad insensible o es que el ser humano, de alguna forma por naturaleza, busca ese espectáculo que usted hablaba también un poco y que puede estar relacionado Sí, hay dos pulsiones en el espectador, en el individuo, que son ese deseo de ver y de ser visto. Esas son dos pulsiones naturales del individuo. Nacen de nuestra curiosidad y nacen de nuestro deseo gregario. Esas son dos pulsiones naturales. Cuando se exacerban estas pulsiones naturales del individuo, es cuando se producen esos efectos patológicos a los que Freud se refirió, como el voyeurismo y el exhibicionismo, como la pulsión escópica. Cuando pasamos esos umbrales, creo que empezamos a construir, ya no solo en el individuo, sino en la sociedad, patologías sociales que pueden conducir, y no siempre conducen, porque no hay una relación automática allí, ¿verdad? Y además la violencia y estos fenómenos no son unidireccionales, no obedecen a una sola causa, pero pueden conducir a situaciones de patologías sociales que los educadores, los medios, el Estado deben enfrentar y deben atender para evitar que se conviertan en epidemias sociales. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Creo que estamos ya sin tiempo. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos que presten atención al siguiente anuncio. Tengo entendido que todos quienes están aquí tienen su credencial de la cumbre. Al final de esta tarde de la segunda cumbre Periodismo Responsable van a recibir todos aquellos que tengan su credencial, van a recibir un certificado de asistencia. Eso va a validar su presencia aquí y yo creo que es una forma también de ver la motivación que ustedes tienen de transformar nuestro país a través de la comunicación. Les recordamos que al regresar viene uno de los momentos más esperados de esta cumbre, que es la premiación Luciano Coral Morillo. Vamos a conocer cómo se seleccionaron los trabajos, por qué ganaron, y también tendremos ya con nosotros al vicepresidente de Bolivia, quien tendrá una ponencia. Así que momento de hacer un break, de descansar un ratito, y regresamos 3:15. Les rogamos ser puntuales. Gracias.